Entonces, como les decía, habíamos visto la parte teórica. De lo que tiene que ver con el cálculo de regulación. O sea, habíamos visto una tablita nomás, que es la tablita que en este momento yo les muestro. Ahora, el cálculo de regulación es bien importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que es las pérdidas de voltaje producto de las cargas en las líneas, y que también está involucrada la distancia, eso está regulado por la ley. Específicamente está en el Decreto Supremo 327, que es de 1997, o sea, se promulgó en 1997 y empezó a regir, ¿cierto?, el año 1998. Bueno, ahí en el capítulo 243, o artículo, mejor dicho, 243, se dice cuáles son las holguras de voltaje. Por ejemplo, esto obviamente es fuera de las casas, ¿eh? Son fuera de las instalaciones interiores. Y ahí específicamente se dice, ¿cierto?, que por ejemplo, la caída de tensión o la regulación en baja tensión es del más menos 7,5% el 95% del tiempo, especificado en una semana ya corrido, ¿eh? No calendario, se puede ser de miércoles a miércoles, son 7 días. Para la media tensión, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, la ley establece que la regulación debe estar en el más menos 6%. Más menos 6% ya el 95% del tiempo. Bueno, y ahí obviamente tenemos la alta tensión también, pero nos vamos a quedar con la baja tensión y nos vamos a quedar con la media tensión específicamente. Por lo tanto, como la ley es bastante clara, que debe estar en el más menos 6% la regulación, eso quiere decir que no. Y eso, ojo, a que eso es del valor nominal de voltaje, por lo tanto, si estamos hablando de una línea de 12 kilovolts, si estamos hablando de una línea de 15 kilovolts, no puede subir más del 6%, ni puede bajar más del 6% sobre el valor nominal. ¿Ya? Como les decía, si es 12.000 volts la línea, obviamente no se puede ir más allá de los 12.000 más el 6%. Habría que calcular cuánto es específicamente ese 6%. En lo que son las redes del tipo SpaceCap, se usa esta tablita para calcular lo que es la caída de tensión, ¿cierto? Donde aparecen las tres secciones que se ocupan en las redes SpaceCap, que es de 70 milímetros cuadrados, 185 milímetros cuadrados y 300 milímetros cuadrados. La caída de tensión, fíjense, está en volts por cada amper por kilómetro. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos saber, en el fondo, cuánta es la carga, cuánto es la carga en amperes y cuál es la distancia. Cuánto es la distancia que está recorriendo dicha carga. Si se fijan, aquí para 70 milímetros cuadrados es 0,8792. ¿Cuánto? Volt. Por cada amper, por cada kilómetro. Si se fijan, vamos aumentando la sección y va disminuyendo la caída de tensión, por razones obvias, ¿cierto? A mayor sección, siempre las pérdidas son menores. Siempre ha sido así. Por un tema de la resistencia, ¿cierto? A menor sección, la resistencia de los conductores es mayor. Y si es mayor la resistencia de los conductores, por lógica, va a significar una mayor caída de tensión. Dicho esto, entonces vamos a hacer dos ejercicios. En el fondo ya están hechos, pero yo les voy a explicar paso a paso cómo se va desarrollando el cálculo. En este ejercicio, por ejemplo, tenemos una subestación. Tenemos una línea de 185 milímetros cuadrados, ¿cierto? Que está acá en la parte de la tabla. Y el largo del alimentador es de 3 kilómetros. Y la carga es de 4 MVA, 4 megavolt ampere. ¿Qué es lo primero que calculamos en este caso? Obviamente es la corriente, ¿cierto? Que sería la potencia aparente dividido por raíz de 3 veces por el voltaje. Aquí hice notación científica, o si no hubiera tenido que colocar por 10 elevado a 6. Y aquí hubiese tenido que poner 12 por 10 elevado a 3. Por lo tanto, simplifico ahí
lo que es por notación científica. Bueno, finalmente, como es MVA, nos ocupa el factor de potencia, y si no doy el factor de potencia, ustedes saben que lo deben asumir como igual a 1. ¿Eh? Calculo la corriente, serían 192,5 amperes. La distancia, 3 kilómetros. Por lo tanto, ya tenemos la carga. Tenemos la carga y tenemos la distancia. Calculamos la caída de tensión. ¿Cuánta pérdida en voltaje tenemos desde la subestación hasta el punto de consumo, que es el final de la red? Y acá, obviamente, vamos a sacar el dato acá que corresponde a la sección de 185 milímetros cuadrados, 0,3578 volt por cada amper por cada kilómetro. ¿Qué significa eso? Que tengo que multiplicar por los amperes y tengo que multiplicar por la distancia de este factor para poder tener cuántos volts finalmente tengo de pérdida. Entonces sería la carga, 192,5 amperes por la distancia, 3 kilómetros, y por el factor de la tabla, que sería 0,3578. En total me da que desde la fuente hasta el consumo tenemos una pérdida de 206,6 volts. Por lo tanto, la regulación en este caso sería el voltaje perdido dividido por el voltaje nominal por 100, ¿cierto? Y me da finalmente que la regulación en este caso es de 1,72%. 1,72, como veíamos hace un rato, está perfectamente dentro de lo que es la normativa legal, ¿cierto? Porque para nuestro país la regulación debe estar en un más o menos 6%, más o menos 6%. Por lo tanto, estamos bastante más abajo de ese valor. ¿Eh? No sé si hasta acá hay alguna consulta, chiquillos, para Sí, continuar con profe. el ejercicio de muestra 2, ¿sí? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿El multiplicado por 100 de dónde lo sacó? Es porque va a llevarlo a porcentaje, pues. Ah, ya, ok. Ya, Solamente por eso, o si no me hubiera quedado en tanto por uno, es ok. por unidad. Sí, sí, ¿Ya? ahí. Sí. Solamente es por eso. Sigamos viendo entonces con otro ejercicio. Acá es más tipo prueba, ¿cierto? Fíjense, determinar la regulación en A, que tenemos esta carga acá, y en B, que tenemos esta otra carga. Bueno, acá tenemos otra carga, pero en este caso no se está pidiendo la regulación. Ahí tenemos, ¿cierto? Las secciones, 300 milímetros cuadrados. Acá tenemos una sección de 70 milímetros cuadrados, 185, 70, 70. Y obviamente tenemos que calcular las cargas. Mi recomendación, ¿cierto?, es siempre partir de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero con eso? Partir calculando todas las corrientes de las cargas y después vamos calculando por leyes de Kirchhoff de las corrientes hasta lo que es la subestación en este caso. Fíjense que acá el voltaje son 15 kilovolts, no son 12 kilovolts como en el ejercicio anterior. Por lo tanto, nuestro voltaje nominal para este sistema sería este, 15 kilovolts. Bueno, partimos calculando todas las corrientes. Bueno, le asigno numeritos, ¿cierto? I1, I2, I3, I4, I5. Fíjense por leyes de Kirchhoff, la corriente I3 sería igual a I4 más I5, ¿cierto? Porque en este nudo está llegando esta corriente y están saliendo estas dos. ¿Eh? Lo mismo en este nudo. ¿Eh? Por lo tanto, la corriente I1, también por leyes de Kirchhoff de las corrientes, sería I2 más I3. I1 sería I2 más I3. ¿Ah? Por lo tanto, insisto en mi recomendación, primero que todo, calcular las corrientes de las cargas. ¿Ya? Fíjense que acá está en megawatt. Cuando está en megawatt, se ocupa el factor de potencia. Cuando está en MVA, no se ocupa el factor de potencia por el triángulo de las potencias. ¿Eh? Ustedes me imagino que se acuerdan de eso. Partimos entonces calculando I2, ¿cierto? Que sería los 4 MVA, ¿cierto? Dividido por raíz de 3 por 15. ¿Eh? En este caso tenemos que ocupar 15 porque ese es el voltaje nominal. Nos da 154 amperes.
calculamos I5, que serían los 3 MVA, dividido por K. Si yo les doy el factor de potencia, no se confundan. Cuando está en MVA no se ocupa el factor de potencia, así que este es un volador de luces nomás, es para confundir. ¿Lo ocupo o no lo ocupo? En MVA nunca se ocupa. En megawatt siempre se ocupa. Por lo tanto, aquí nos daría la corriente 5, nos daría 115,5 amperes. Calculamos ahora la corriente I4, ¿cierto? Que tendríamos 2,5 megawatts. Por lo tanto, serían los 2,5 megawatts dividido por raíz de 3 por 15 por el factor de potencia. Como les dije, siempre que se ocupa en megawatt, se debe ocupar el factor de potencia. Y si no lo doy, ustedes lo asumen siempre igual a 1. En este caso, entonces, I4 sería 107, 107 amperes. Ocupamos las leyes de Kirchhoff, como les explicaba hace un rato, por lo tanto, I3 sería igual a I4 más I5, que son las dos corrientes que salen del nudo. Por lo tanto, hacemos 107 más 115,5 y nos da una corriente de 222,5. Ahora, obviamente, ya tenemos la corriente I3, tenemos la corriente I2, por lo tanto, por las mismas leyes de Kirchhoff de las corrientes, podemos calcular la corriente que circula por el tramo 1, por el tramo 1. Por lo tanto, sería I2 más I3, ¿cierto? 154 más 222,5, que era el valor precedente que habíamos calculado. Con eso nos da una corriente I1 de 376,5 amperes. Fíjense que ahora voy a calcular la caída de tensión o la pérdida de tensión en el punto A. Fíjense que en el punto A se ve afectado por la corriente del tramo 1 y por la corriente del tramo 2. En este caso son 300 milímetros cuadrados, 3 kilómetros, y en este caso son 70 milímetros cuadrados, 2,7 kilómetros. Por lo tanto, tengo que ocupar los factores de la tabla de 70 y de 300 milímetros ya cuadrados. Entonces, voy a hacer al tiro, como son dos líneas que están afectadas, me quedan en serie. Por lo tanto, sería para el primer tramo, serían los 376,5 amperes por los 3 kilómetros y por el factor 0,2341 que corresponde a 300 milímetros cuadrados. Le sumo la caída de tensión en este otro tramo, ¿cierto? Que serían los 154 amperes, que es la corriente I2, por la distancia, 2,7 kilómetros, ¿cierto? Por el factor 0,8792, que por tabla corresponde a la sección de 70 milímetros cuadrados. Calculo, ¿cierto? Y me da una caída de voltaje de 630 volts. Me voy nuevamente a calcular la regulación en porcentaje en el punto A, que sería la corriente, perdón, el voltaje perdido dividido por el voltaje nominal por 100, ¿cierto? Para llevarlo a tanto por ciento. Con eso me da un 4,2% de regulación. Nos vamos a la ley, obviamente nos encontramos que estamos bien todavía. Ojo, si les da sobre el 6%, 7%, 8%, 9%, ustedes responden eso, porque nosotros no estamos aprendiendo acá cómo mejorar la regulación. A pesar de que para mejorar la regulación en este caso, lo que conviene hacer es aumentar la sección de los conductores. Pero igual, se los dejo ahí como a modo de conocimiento cultural. Nos da 4,2, está inferior al 6%, por lo tanto, la regulación en A está correcta. Vamos ahora a calcular la regulación en el punto B. Fijémonos que para llegar a la carga B tenemos que pasar por acá. Siempre se toma desde la fuente, en este caso la subestación. Entonces tenemos que pasar por acá, tenemos que pasar por esta línea y por esta línea. Por lo tanto, impactan las tres corrientes, que serían I1, I3 e I5. ¿Se fijan? ¿Cómo influye la corriente I4? Porque también incrementa la corriente I3. Por lo tanto, esta corriente está incorporada dentro del cálculo.
Lo mismo I2, ¿cierto? I2 también está impactando por el hecho que es sumativa de la corriente I1. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener que calcular la pérdida de tensión en el tramo 1, en el tramo 3 y en el tramo 5. Y obviamente sumarlas. ¿Eh? Por lo tanto, calculamos para el tramo número 1, que era lo mismo que habíamos calculado, perdón, acá, para el tramo 1, que era lo mismo, ¿cierto? Que habíamos calculado previamente, ¿cierto? Más calculamos ahora para el tramo 3 en este caso, para la corriente 3. ¿Cierto? Por 1,2, esa sería la distancia, 1,2 kilómetros, que es el valor que está acá, y obviamente el factor para 185 milímetros cuadrados. Y finalmente calculamos, ¿cierto?, el tramo 5, ¿eh? Que sería la corriente I5, por la distancia, que es 1,5 kilómetros, y por el factor correspondiente a 70 milímetros cuadrados, ¿eh? Que son los valores que tenemos acá. Calculamos, ¿cierto?, cuánto es el voltaje de pérdida total y nos da 512,3 volts. 512,3 volts. Calculamos la regulación en el punto B, que serían los 512,3 dividido por el voltaje nominal, y nos da, ¿cierto?, 3,4%. Nos da 3,4%. ¿Ah? Por lo tanto, ya con esto ya está solucionado el problema, ¿cierto? Necesitábamos calcular la regulación en el punto A y la regulación en el punto B, y ya las tenemos, ¿cierto? En el punto A sería un 4,2% y en el punto B sería un 3,4%. En ambos casos, trabajo el 6%, que es lo que nos exige la ley. ¿Ah? El reglamento eléctrico también se le llama al decreto supremo 327, se le llama el reglamento eléctrico. Así que estamos bien, pues eso sería básicamente, chiquillos. Les di 2 ejemplos. En la prueba obviamente debería caer, todavía nos falta un mes para la prueba, así que debería caer un ejercicio similar a este. ¿No? Similar a este. Con 3, 4 cargas, ¿cierto? Con algunas derivaciones. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta antes de terminar, chiquillos. Espero que les haya quedado claro. Yo tengo una pequeña consulta, profe. Sí, dime nomás. Para calcular la regulación en B, entonces se suman como los, por así decirlo, como las principales, las líneas principales. No, todas las caídas de tensión desde la subestación hasta llegar a la carga B. Ah, ok. Ya, ¿Te fijáis? Sí. Por ejemplo, si yo les hubiera pedido la regulación en este punto, ¿cuáles serían las caídas de tensión a considerar? Sería la de este tramo, más la de este tramo, más la de este tramo. Hasta llegar al punto en el cual yo les estoy pidiendo la regulación, ¿ya? Eso sí, sería. ahí entendí. Ahí te quedó más clarito. Ah, Sí, perfecto. En la guía que yo les mandé, bueno, hace un buen tiempo ya, sobre Red SpaceCap, aparecen unos ejercicios de cálculo de regulación para que ustedes los puedan trabajar. ¿Ah? Voy a cerrar la parte de la presentación, ¿ya?